Hoy es el Día Internacional de la Tierra y quiero empezar agradeciéndole a los pueblos indígenas y a todo el movimiento social que ha estado al lado de unas luchas ecológicas importantes. Este debate se trata de la gestión del agua y los vitales de los ciudadanos y ciudadanas en la capital. Así que voy a empezar con un video para ilustrar un poco la visión desde la cual vamos a hacer este debate. Entonces, invito pues a que podamos nosotros mirar este video que les quiero compartir en este día. Día 1. Desde el Big Bang hasta la creación del sistema solar. Día 2. El Padre Sol y la Madre Tierra hacen el amor y la vida comienza a germinar en su vientre. Día 3. Se forman las montañas y volcanes, se estabiliza el clima, la biosfera recubre con su aliento la piel de la Pachamama, se condensa el vapor, llueve, se forman los ríos, los mares, aparecen las semillas, las flores, los bosques y las selvas. Día 4. Corales, esporas, ballenas, delfines, ranas, cocodrilos, serpientes, mamuts, dinosaurios, dragones, elefantes, leones y jaguares. Todas nuestras relaciones. Día 5. Monos aulladores, chimpancés, orangutanes y gorilas, primos, tías, abuelos y madrinas. Día 6. Nosotros, negros en el sur, blancos en el norte, amarillos en el oriente y rojos en el poniente. Día 7. Controlamos el fuego, inventamos la rueda, los instrumentos, las armas, la agricultura, las ciudades, las fronteras, el dinero, las iglesias, las guerras mundiales, la bomba atómica. Día 8. La radio, la televisión, aviones, satélites, internet, realidad virtual. La humanidad se globaliza. Día 9. Emergencia. La civilización global colapsa. Las ciudades se vuelven ruinas para una futura arqueología. Billones de nosotros en el petróleo del mañana. Caos, desertificación, extinción de especies, efecto invernadero. La madre nos reclama. Día 10. Renacimiento. La conciencia humana se hace una con la conciencia de la naturaleza. Surgen las casas ecológicas, las ecoaldeas, los ecobarrios, los pueblos en transición, las ciudades verdes, la permacultura, bioregionalismo y una cultura de paz. Legislación por los derechos de la madre tierra. Bueno, con este video, que es una buena síntesis de nuestra historia del antropoceno y nuestro llamado a renacer, tomando decisiones donde la inteligencia humana coopere con la inteligencia de la naturaleza, iniciamos el debate que tiene 5 temas muy importantes. El primero, que tiene que ver con el contexto, para eso he presentado un apoyo audiovisual. El segundo, que tiene que ver con la situación de el agua y los suelos en Bogotá. Un tercer momento, que tiene que ver con los operadores del sistema hídrico en el mundo global, la legislación nacional y cómo esto ha repercutido en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Un cuarto eje temático, que tiene que ver con la importancia de renovar el acuerdo 347 del 2008, del cual fui autora de esta iniciativa, la política pública del agua, que se materializó en el Plan Distrital del Agua. Y el quinto eje temático, que tiene que ver con los vitales de los ciudadanos y ciudadanas en la capital y cómo abordar la coyuntura del coronavirus. Entonces, quiero empezar este debate vital por expresar un poco mi preocupación, y que debería ser la preocupación de todos, sobre los conflictos socioambientales que hoy pasan por entender el contexto del agua. Vivimos en un planeta que, si bien es agua, encontramos que solo el 2.7% es agua dulce. De esa agua dulce, solo
1% es consumible y ese consumible no es para todos y es motivo de permanentes disputas. Aquí vemos cómo ha venido creciendo los conflictos ambientales relacionados con el agua y se estima que crecerá en un 75% hacia el año 2050. Hay 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a servicios de agua potable, 4.200 millones de personas que no cuentan con servicios de saneamiento, 3.000 millones de personas que carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. En el 2025, alrededor de 1.800 millones de personas habitarán en regiones y países con la escasez absoluta del agua. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado, somos la sexta potencia hídrica y a nivel de América Latina somos el tercer país en poseer pues, un elemento vital como es el agua. Sin embargo, hay que entender los conflictos socioambientales que hoy hay en nuestro continente, de los cuales, por ejemplo, 364 están situados en la Amazonía de Brasil, Perú y Bolivia, y en el caso específico de la interconexión fluvial para Sudamérica, que son grandes megaproyectos, existen unas amenazas a los ecosistemas y amenazas a los pueblos indígenas que habitan estas zonas. Por eso, indígenas de Colombia y Venezuela resisten a estos proyectos que además están relacionados con yacimientos carboníferos, construcción de puertos de exportación de mineral que se localizan en estas fronteras. También de 2002 a 2017, 1.553 personas fueron asesinadas en 50 países por defender el ambiente. Brasil y Colombia son los países más peligrosos para la defensa ambiental. También es importante tener en cuenta los usos del agua. En la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae del mundo. La agricultura extractiva. Más de 330.000 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La agricultura de regadío representa el 20% del total de la superficie cultivada y aporta el 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo. Es decir, el agua no solamente hoy es contaminada, privatizada para un modelo económico extractivo mineroenergético, sino también para una agricultura extractiva. En el caso de Colombia es la guerra de los monocultivos, los agrocombustibles, contra nuestra biodiversidad, contra nuestras selvas, es la geopolítica de la sed y el hambre. Si miramos este mapa, encontramos, por ejemplo, que además hay una problemática de los suelos degradados del país. En total, 14 millones de hectáreas, 12.3 del área continental e insular de Colombia se ven afectadas. Según la FAO, la extracción hídrica en Colombia es superior a 11.767 kilómetros, de las cuales más del 50% del total se deriva del sector agrícola. Las áreas hidrográficas colombianas con mayor disponibilidad de agua son las menos pobladas. Como podemos ver en el mapa, es importante, en el Atlas de la Justicia Ambiental se registran más de 300 conflictos ecológicos. La mayoría están situados en América Latina y de esos 72 están situados en Colombia. Es muy importante entonces mirar cómo en nuestro producto nacional, por ejemplo, el café es el producto agrícola con mayor consumo hídrico y el maíz, el arroz, el plátano, la caña de azúcar también. Tenemos además 391 municipios que tienen problemas de desabastecimiento en temporadas secas,
616 en temporadas de lluvia, 207 desabastecimiento en ambas temporadas. Aquí hay que también colocar de presente que hay problemas con los propios modelos de operación privada del sistema hídrico en Colombia y de los servicios públicos en general, que sugiere un panorama poco alentador para el país en materia de los vitales. En el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada, es lamentable que de 2.115.873 hectáreas de bosques primarios, solo sobreviven 319.561, o sea, el 18%, siendo una estrella fluvial. Los 35 ríos que son de origen glacial y riegan el Caribe, 9 tienen serios problemas, y esto tiene que ver con impactos sobre el abastecimiento de la región. 64 municipios, por ejemplo, en el Caribe, no tienen hoy condiciones de abastecimiento de agua. Estamos hablando del 32% de la población de la región. Es decir, es el ecosistema más impactado de nuestro país. Y a esto le agregamos que estos proyectos mineroenergéticos, como el carbón, el Cerrejón, Cerro Matoso y la Jagua, solo han dejado pobreza, enfermedad, servidumbre, esclavitud. Pero miremos aquí el tema de Bogotá. Bogotá, aquí a mano izquierda en este mapa podemos ver los 43 bloques destinados para explotación, producción de yacimientos no convencionales, o sea, el fracking, que va a afectar 300 municipios, principalmente en los departamentos de Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. En 7 de estos bloques ya están contratos firmados y 2 en trámite. En el segundo mapa, en el del centro, está el mayor interés de las empresas petroleras para la implementación del fracking en nuestro territorio. Esto tiene que ver con el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. El hecho que hoy existan bloques destinados para explotación no convencional en zona de cordillera en el centro del país enciende alertas frente a un riesgo potencial por la contaminación del agua de millones de habitantes de la sabana de Bogotá. Y aquí en el mapa de la derecha vemos cómo el avance de la frontera petrolera hacia la cordillera amenaza no solo territorios de agua y de rica producción agrícola como los páramos, sino también las zonas más densamente pobladas del país, lo que podría provocar graves conflictos socioambientales. Es decir, el fracking hoy pone en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos como el páramo de Sumapaz y también el páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80% del agua potable de Bogotá. Es muy importante entonces entender que aquí no solamente hay unos conflictos socioambientales del agua, sino también una guerra paradigmática del agua. En lo que quiero mostrar es a mano izquierda una visión del ciclo mecánico del agua que tiene que ver con una cultura corporativa que básicamente se basa en la privatización, la avaricia y el cercamiento de las aguas comunales. Y a mano derecha, el ciclo natural del agua, que tiene que ver con las relaciones sistémicas del agua. En el caso de Bogotá, el agua atmosférica que viene de la Amazonía y sus relaciones también con el mar, y que tiene que ver con reconocer el paradigma ecológico del agua y la propiedad colectiva de un bien común y la apropiación social y cultural de este ciclo. Esto tiene que ver con la importancia que tiene para los imaginarios construidos desde las comunidades locales, que han sido ignoradas por las soluciones globales de las multinacionales ante una actual emergencia. Quiero también hablar de la cosmología del agua, de las culturas del agua. Esto tiene que ver también con que los ecosistemas no solamente son geográficos, biológicos, los ecosistemas también son culturales. Y en el caso de Bogotá región hay una memoria sagrada del ciclo del agua, los lugares sagrados
están asociados a las lagunas, al agua, y esa es la memoria prehispánica de este territorio. También hay un manejo del ciclo del agua desde esa sabiduría ancestral que tiene que ver con el agrosistema indígena y la tipología de camellones que se ha encontrado aquí en la sabana, en la reserva Van der Hamens y en otras zonas, y que existen también memorias de esto en Perú, en Ecuador, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en varias zonas. Son técnicas ancestrales de manejo del ciclo del agua que están en armonía con el ciclo del agua y que hoy hacen parte de la memoria prehispánica de nuestro territorio. Hay un tema central: si somos una potencia hídrica, por habitante tenemos derecho al agua, entonces, ¿por qué hoy este derecho humano al agua, si lo queremos ver así, no se le puede garantizar a toda la población? Aquí hay un problema de gobernanza y yo quisiera plantear el avance que las comunidades en la defensa de sus territorios, de sus bienes comunes, han venido realizando. Por ejemplo, son las comunidades locales que han salido a defender el derecho de sus ríos, Río Atrato, afluente a Coello, Conveima, Cocora del Tolima, Río Cauca, Río Magdalena, Río Quindío, el páramo de Pisba. Fueron los niños de varias regiones de nuestro país que tutelaron el derecho de las futuras generaciones y se logró declarar la Amazonía colombiana como sujeto de derecho. Y creo que Bogotá está en mora de avanzar también en esta perspectiva de darle una importancia a las comunidades locales en la solución de los problemas también que no pueden ser solamente de orden global. Es decir, necesitamos una red de comunidades del agua anfibias que tienen una conciencia global, pero que tienen también la fortaleza para actuar localmente y resolver los problemas que hoy enfrentamos en materia ambiental. Voy a pasar a un tema que tiene que ver con el agua y dinámicas de ocupación del suelo, que básicamente busca ilustrar cómo los atributos regionales que hoy puede tener Bogotá región, como que el 31.58% del PIB del país esté en nuestra región central, han tenido un alto costo ambiental. Tienen que ver, uno, con la deforestación. Al año, cerca de 300.000 hectáreas, 100.000 de ellas en la región andina se han deforestado. La región andina posee el 13% de la oferta nacional de agua superficial y subterránea y, sin embargo, se viene sacrificando la estructura ecológica principal relacionada con el ciclo del agua para satisfacer la estructura funcional de servicios y la estructura socioeconómica, con impactos directos sobre la demanda del agua, los costos que acarrea la extensión de redes de servicios públicos a zonas rurales y proyectos habitacionales e industriales poco densos. Hoy, la realidad es que el distrito entrega aguas servidas que son vertidas directamente al río Bogotá. El río Bogotá es una vergüenza ambiental, es uno de los ríos más contaminados de toda América, el mundo, y las soluciones que se han buscado, como las PETAR, no son suficientes para resolver los problemas del río Bogotá. Es muy importante, entonces, uno, para el caso de ciudad-región, creo que es importante mirar cómo se han venido sacrificando
los suelos de vocación agrícola para darle otro tipo de usos. En el caso del estudio del IGAC, aplicado al ordenamiento territorial, liberó un total de 16.875 hectáreas del uso agrícola exclusivo y los incorporó a otros usos. Hoy que estamos ante la emergencia y que es necesario resolver el problema del hambre, sacrificar los suelos de vocación agrícola son decisiones que no podemos seguir tomando. Ahora, los suelos vivos son vivos por razones naturales, no por razones políticas, y es necesario que protejamos los suelos porque son la base de la soberanía, la seguridad y la autonomía alimentaria de Bogotá región. Ahora miremos las herramientas de planificación. Aquí vemos que es necesario, uno, tomar una decisión. Si realmente la estructura ecológica principal, que es esa red de espacios biodiversos que integran áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y áreas de manejo especial del río Bogotá, realmente es principal. Si es principal, entonces la estructura funcional de servicios, que tiene que ver con el sistema de servicios públicos, movilidad, equipamientos, y también la estructura socioeconómica, que tiene que ver con la red de centralidades que garantiza el equilibrio urbano regional, son los que se tienen que armonizar con la estructura ecológica principal. Otro tema muy importante tiene que ver con las operaciones estratégicas como herramientas de gestión urbana. Como vemos aquí, nos estamos refiriendo a la ciudad norte, la ciudad Río, a la ciudad de Mosquera, a la ciudad Bosa-Soacha. Quiero decir que este tipo de proyecto responde al paradigma del mercado, no responde al paradigma ecológico. Responde a los intereses también del mercado inmobiliario de las multinacionales y que tiene un alto costo para la población, porque es la que es expulsada, desarraigada y porque para ellos no hay un proyecto de ciudad que los acoja. Y entonces tiene que ver también con el usufructo de la estructura ecológica principal con fines de espacios públicos residenciales, con lo cual se coloca en cuestión la estructura ecológica principal. La operación estratégica, desde este punto de vista ecológico, es una herramienta perversa de gestión urbana que empeña el futuro de las próximas generaciones. Miremos el tema de los operadores del agua. Desde el paradigma del mercado, el agua es una mercancía. Y aquí quiero recordar que en Colombia se dio una gran movilización social en torno a la defensa del agua como un derecho humano fundamental. Sin embargo, se privilegió la lógica del agua como una mercancía y desde la legislación 142 se privilegió también el supuesto de que la gestión privada es mucho más eficiente que la gestión pública y se dejó el servicio público del agua y los servicios públicos en la gestión privada. Se suponía que la eficiencia del mercado se iba a traducir en unas tarifas más equitativas. Esa promesa hoy no se ha cumplido y lo vemos en varios servicios públicos, al contrario, tiene un peso muy importante sobre la canasta familiar. Aquí realmente quienes han perdido son los ciudadanos y ciudadanas y las comunidades que han perdido
el control de un bien comunal como es el agua y la ausencia en este modelo de gestión privada de un marco de gobernanza, es decir, de control social y político que se le puede hacer a la gestión del agua. En la actualidad, no existe una política pública sectorial explícita en la que se define una visión de Estado para el sector del agua potable y saneamiento básico en el largo plazo. El COMPES 3932 del 2018 se le otorgó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la responsabilidad de ejecutar el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. Es importante que la gestión del agua no solamente trascienda la lógica del mercado y integre también el paradigma ecológico y se armonice además con el ciclo natural del agua. Hay aquí entonces una idealización del operador con criterios de operación privada inherente a la Ley 142, desde el cual se maneja el sistema de precios del agua. Y hay toda una justificación sobre que el mínimo vital ha promovido el desperdicio. Una diferencia entre la política pública del agua de Bogotá y la política pública nacional es que Bogotá reconoció el agua como un derecho humano fundamental, por eso existe el mínimo vital. Es un debate de vieja data que se viene dando y que es muy importante de cara a reafirmar este acuerdo y que tiene que ver con un activo que es el del sector de los servicios públicos domiciliarios que han sido susceptibles de privatización y que equivalen al menos al 5.2% del PIB. Tenemos aquí entonces los sistemas que opera la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá y que tienen que ver con los sistemas regionales de captación, potabilización y suministro del agua, sistema Chingaza, sistema del río Bogotá, sistema El Tunjuelo. Quiero decir que la influencia de la empresa acueducto de alcantarillado de Bogotá como operador incluye importantes inversiones en el territorio. 27.100 hectáreas aproximadamente que hacen parte del sistema Chingaza, que son propiedad de la empresa, 500.000 hectáreas aproximadamente del sector de aposentos, Bajo Teusaca, Tibitoc, y 3.500 hectáreas aproximadamente del sistema Sumapaz, que son propiedad de la empresa. Y yo diría que si se compran vía tarifa, no necesariamente son propiedad de la empresa, son bienes comunales. Y quiero ilustrar un poco cómo son estas acciones regionales que viene impulsando la empresa de acueducto alcantarillado. Un ejemplo tiene que ver con el Parque Ecológico San Rafael, el que, por ejemplo, contó con una acción popular interpuesta por los habitantes del municipio de La Calera, por Sintraendes, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, y que detuvo la implementación del parque sencillamente porque no tenía un plan de manejo ambiental. Este parque iba a afectar 37 especies de aves y más de 9.000 árboles que serían talados. Aquí quiero llamar la atención. Pareciera que el destino del agua no solamente es ser canalizada y tratada desde sus cursos originales a embalses, trasvases, desde esta cultura corporativa, sino que desde esta lógica se va en contra del ciclo natural del agua y las lógicas ecosistémicas. Yo creo que hay que corregir esta manera. Miremos ahora qué pasa con los humedales. De igual manera, el decreto 190 del 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial encarga al Acueducto de Bogotá de su administración, planificación y mantenimiento bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente. Hoy existen 15 humedales que suman un área total de 727.000 hectáreas, 12 con resolución de aprobación de sus planes de manejo ambiental, 2 en fase de aprobación y 1 en formulación. El plan de manejo ambiental de los parques ecológicos de humedal son elaborados por la empresa de acueducto alcantarillado y Bogotá y sometidos a la consideración y aprobación de la autoridad ambiental competente.
Por ejemplo, hay 200 cuerpos de agua entre quebradas, canales que hacen parte del sistema de drenaje pluvial de Bogotá, en el cual está formado por la subcuenca del río Salitre, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo, además de los sistemas Torca y Guaymaral, dentro de la cuenca media del río Bajo. La empresa de acueducto alcantarillado es la virtual gestora del sistema hídrico distrital en alianza con las autoridades distritales, pero siempre prevalece esta visión mecánica del agua que privilegia el concepto de los parques, y creo que es necesario también que desde un paradigma ecológico la autoridad ambiental del distrito pueda orientar hacia armonizar estas intervenciones con el ciclo natural del agua. Los cerros orientales. El acueducto de Bogotá protege desde hace más de 20 años 4.800 hectáreas de las más de 14.000 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales. Los cerros cumplen un importante papel en el ciclo natural del agua porque son las zonas de recarga del agua. Es necesario mirar que ese 40% de la reserva que son de propiedad del acueducto y alcantarillado, en la que hoy se encuentran 42 guardabosques de la empresa, se encarguen, por supuesto, de armonizar el ciclo del agua en Bogotá región. Y yo creo que en el intento de convertir la ciudad en un gran parque, que es el ideal paisajístico versallesco llevado a la escala de toda la ciudad, es necesario reivindicar la función ecológica de la estructura ecológica principal y no solamente conceptos estéticos que se han vuelto una manera de evadir los debates estructurales ambientales. La operación de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá en el circuito ambiental distrital y el desarrollo urbano en la capital colombiana hacia un cambio de paradigma de integración urbano-ambiental y debe propender por cerrar la brecha entre la riqueza natural de la ciudad y sus habitantes. Vemos cómo Europa hoy ha comenzado a descanalizar y renaturalizar sus ríos. Y aquí seguimos con esta idea de seguir analizando los ríos, reducir los meandros y hacer trazados lineales. Concejal, le quedan 2 minutos. Bueno, quisiera decir que la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá no está controlando los vertimientos a los municipios a los cuales vende el agua, con los cuales desliga el saneamiento de la dotación de agua potable. Tenemos aquí también el tema del saneamiento del río Bogotá. Tiene unos problemas estructurales. Alrededor de la cuenca está el 41% de la industria nacional, 302 empresas, y es necesario que los proyectos de descontaminación estén también articulados a una intervención integral de saneamiento del río Bogotá. El parque se ha convertido en una forma de evitar lecturas integrales y ecosistémicas. Se convierte como un pedazo de pan y un contentillo a las comunidades que no resuelven el tema estructural del problema. Bueno, yo le había solicitado al presidente que por favor un tema tan amplio y tan extenso no se puede abordar solo en 30 minutos, a ver si me da unos minutos pero más. ya le hemos dado más, teniendo en cuenta lo del video y todo, le hemos dado ya más minutos. Entonces le queda 1 minuto y medio, concejal. Bueno, quisiera decir que el Plan Distrital del Agua tiene unos antecedentes, que es necesario un marco institucional para abordar el problema regional del agua y que es muy importante mirar los problemas que ha tenido el mínimo vital del agua. Según el informe de la Secretaría de Hábitat,
a 31 de diciembre, solamente 781.848 suscriptores fueron beneficiarios de la empresa Acueducto Alcantarillado, es decir, hay un 15.7% de hogares que no han sido beneficiarios. Quisiera finalmente decir que los servicios como forma de legalización deben ser a partir de resolver el problema de la informalidad. Urge manejo de bordes distritales, no solo con propósito de legalizar, sino de configurar un modelo diferencial y participativo de ciudad capaz de oponerse a la dinámica de ocupación ilegal y generar calidad de vida en los asentamientos informales. El 96% de empresas son micro y pequeñas empresas y las nuevas actividades económicas se relacionan de forma directa con las actividades residenciales que se están dando aquí en el suelo informal, que es donde yo creo que se necesita un modelo diferencial de hábitat y de gestión eco-hidrourbana para resolver los conflictos que tenemos en esta zona. Entonces, es importante retomar el debate sobre los vitales, superar esta cultura de canalizar los ríos en el sentido estricto, superar incluso el concepto subsidiario del mínimo y pasar a los vitales. Esto tiene que ver con los vitales orgánicos, funcionales, territoriales. Por favor. Entonces, nuestra propuesta es, obviamente, avanzar hacia una sociedad ecosistema donde los vitales se le garanticen a toda la población. Creo que todo es vital, todo está vivo, y es necesario, obviamente, en esta perspectiva, avanzar en garantizar los vitales para toda la población.